Bien, hermanos, vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en el libro de Daniel. Y vamos pues a leer desde el versículo 25 hasta el versículo 45. Y dice así pues la palabra del Señor. Entonces Arioc llevó deprisa a Daniel delante del rey y le dijo así: he hallado a un hombre de los hijos de la cautividad de Judá, el cual dará a conocer al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, cuyo nombre es Beltsasar: ¿podrás tú darme a conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, estabas mirando y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de la estatua era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados a una el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras del verano, y los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la estatua fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, y el poder, y la fortaleza, y la majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo, y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro rey, no menor que tú, y otro tercer reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, así desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de fuerza del hierro, de la manera que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino en parte será fuerte y en parte será frágil. Y en cuanto a aquello que viste, el hierro mezclado con el barro cocido, se mezclarán con el linaje humano, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios ha dado a conocer al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. El Señor pues bendiga su santa palabra. Bien, pues por fin vamos a entrar a considerar esta conocida visión de Daniel, ¿no? Ya hemos llevado un par de semanas
digamos, en los preámbulos, incluso en el capítulo 2, y pues vamos ya a entrar en materia, ¿no? Ya hemos hecho pues suficientes introducciones, ¿no? Vamos entonces a considerar la visión como tal, aunque, bueno, también podríamos estar viendo las palabras de Daniel cuando fue llevado al rey Nabucodonosor, ¿no? No lo vamos a mirar a esto en detalle, no le vamos a dedicar un mensaje como en otras ocasiones, pero sí, por lo menos resaltar, ¿no? Que él, pues en vez de llevarse la gloria para sí, como vemos en el versículo 27, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden declarar al rey, pero él lo que hace es confesar el nombre de Dios. No lo puede hacer hombre humano, ser humano alguno, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que da a acontecer. Ni siquiera se nombra a sí mismo como instrumento o como herramienta. Entonces él está dando la gloria a Dios. Y confesamos, ¿no? Solo a Dios la gloria, soli Deo gloria, lo decimos en otras lenguas, ¿no? Pero vemos que esto es un ejemplo práctico de lo que esto significa, dar al Señor toda la gloria, ¿no? Incluso en aquello en lo cual nosotros podamos ser, por la gracia de Dios, instrumentales, ¿no? Un instrumento en la mano de Dios. Bueno, confesar que toda la gloria es del Señor, ¿no? Confesar solamente a Dios. Tener la actitud de Juan el Bautista ante el Señor Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esta es entonces la actitud correcta. Y bueno, pues te digo que bueno, también merece la pena verla, ¿no? Aunque sea así, pues es solamente como introducir a la visión, ¿no? De la estatua de Daniel capítulo 2, que bueno, es uno de los pasajes que se conocen, ¿no? Yo no voy a hacer ahora aquí esto, pero bueno, si yo dijera que levantaran la mano algunos que han escuchado alguna vez una predicación en Daniel capítulo 2, no sé, lo mismo va a ser en su mayoría, ¿no? O que lo han escuchado o en la enseñanza en su iglesia, ¿no? Ya sea predicado o enseñado. Yo creo que creyentes que ya lleven un cierto tiempo en una iglesia, pues, bueno, de una manera o de otra habrán estado expuestos, ¿no? A su enseñanza. Bien es cierto que aquí hay jóvenes, ¿no? Que tal vez va a ser la primera vez, ¿no? Y pues lo celebramos. Bien, pues entonces es esta visión de la sucesión de imperios, comenzando por Nabucodonosor, y que se iba a prolongar ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor Jesús. ¿Qué es lo significado cuando dice de esa piedra que se desprendió del monte y que hirió a la estatua en los pies o en los tiempos, en la época del último periodo, del último imperio, ¿no? Pues entonces está pues presentando una sucesión de imperios, como vamos a ver, ¿no? Hasta el tiempo del Señor Jesús. Aunque eso sí también conviene pues tener al menos presente que por supuesto hay otras interpretaciones acerca de este pasaje, en concreto que reorganiza esta sucesión de imperios de manera que no llega, la piedra que se desprende del monte no alcanza a Jesucristo, se puede decir, ¿no? Es decir, que escatimea o escatima, ¿no? O hace desaparecer del foco de la perspectiva al Señor Jesús. Podría ser entonces esto una fábula judaica, una interpretación judaica. Podría ser también las interpretaciones liberales, modernistas,
con lo cual vemos que las interpretaciones modernistas pues coinciden con las judaicas, con lo cual no será que las interpretaciones modernistas del liberalismo no sea que no vaya a ser otro nombre, ¿no?, de las maneras de interpretar y de leer la Biblia de los judíos. Podría ser, podría, ¿no? Entonces sí, por supuesto que hay otras visiones, pero no vamos a entrar en ello, a intentar rebatirlas, porque es con la luz que da la Escritura en este pasaje, en otros pasajes de Daniel, a la luz de la Escritura, es evidente que es así. Está hablando de la sucesión de imperios hasta Jesucristo, y en el mismo versículo 28, cuando dice que el Dios de los cielos ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Los postreros días en la Escritura, el Antiguo Testamento, es una expresión para hablar de los tiempos del Mesías. Y es la expresión que se utiliza, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en la profecía de Joel y de tantos otros profetas en el Antiguo Testamento que están presentando los tiempos del Mesías, que había sido profetizado y anunciado por todos los siervos de Dios, por el Espíritu profético, desde el inicio mismo de la revelación en el Antiguo Testamento. Desde prácticamente, pues, al día siguiente, por así decirlo, de la caída. En Génesis capítulo 3 y versículo 15, cuando Dios promete que la simiente o el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y este es el propósito principal, leitmotiv, propósito principal de la historia de los hombres en el Antiguo Testamento, pero también en lo que queda por, digamos, en todo lo que queda por realizar de esta trama en el Nuevo Testamento. Y en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo dice a los romanos que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve. Con lo cual, pues se da a entender que todavía quedan pasos de este drama que han de cumplirse. Bien, pues entonces tenemos aquí buena parte revelado y expuesto en el Antiguo Testamento de lo que tenía que ver con los tiempos hasta el Antiguo Testamento, y podemos decir que en estas visiones no se va más allá. Entonces vemos que, como decíamos, la interpretación de este tan importante pasaje viene ya dada por la comparación con otros lugares, incluso del libro de Daniel. Esta visión en el capítulo 2, podemos decir, se puede decir, fundacional, marca los fundamentos para la comprensión de todas las visiones en el libro de Daniel, y asimismo, por extensión, es el fundamento de la profecía en el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Así pues, lo que decíamos la semana anterior, ¿no? Para construir la casa, mejor no comenzar por el tejado, sino por la base, ¿no? Por el principio. Así entonces, hemos de estar, pues, haciendo, creo yo, especial atención, ¿no? A pesar de las inclemencias meteorológicas, ¿no? Y de todo tipo, esta tarde. Es algo importante el sentar bien las bases de esta visión que, como digo, cuya interpretación viene dada por la misma palabra. Porque, vemos, está hablando de una sucesión, sí, de imperios, como hemos dicho, y comienza, pues, por la cabeza en el versículo 38, y ya lo identifica él mismo, ¿no? Cuando dice, tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro. ¿Está hablando de qué? De Nabucodonosor. Evidentemente, no, aunque está diciendo tú, no está
hablando exclusivamente de Nabucodonosor, exclusivamente de la persona, únicamente del rey Nabucodonosor, sino del imperio de Babilonia, los caldeos, que habían pues gobernado en el Oriente Medio, y se puede decir que era el imperio universal, mundial, entre los años 605 y el año 539. Y en el año pues 605, ese advenimiento, digamos, al poder mundial de Nabucodonosor y de Babilonia, pues comenzó con la primera caída ya de Judá y Jerusalén. Bien, la cabeza de oro, Nabucodonosor, ¿no? Y después está la piedra, ¿no? En un lado, en un extremo está Nabucodonosor, por otro lado está la piedra. En el versículo 34, estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la estatua en sus pies, de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. ¿Y esta piedra quién es? Pues esta piedra, ¿quién puede ser en la Biblia? Si miramos en el versículo 44, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido. La piedra es lo que habla de este reino. Este reino. ¿Cuál es el reino eterno que nunca jamás será destruido? El reino de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo vino? Con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la predicación del pregonero del Señor Jesucristo? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, tenemos su advenimiento, su venida en la persona del rey que viene finalmente a visitar su pueblo. Bien, pues entonces la piedra no es otra que Jesucristo, el cual es, por otra parte, la piedra angular del edificio que es el templo de la iglesia, que se va sobreedificando y va creciendo para ser un templo santo para el Señor, como dice también la carta a los Efesios. Él es la piedra, sí, en un sentido también, pues profético y espiritual. Personalmente, Él, Jesucristo, porque Él es la piedra en la cual descansa todo el edificio, que es la iglesia, que es el reino de Dios. Bien, pues entonces tenemos identificados, por un lado, Nabucodonosor, por otro lado tenemos Jesucristo y su reino, la iglesia, y después tenemos dos reinos en el interior. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues aquí tenemos la ayuda que nos da, que nos brinda la misma Biblia, porque si le seguimos leyendo en el libro de Daniel es un libro compuesto como por varias visiones, varias profecías, y tenemos dos, una en el capítulo 7 y otra en el capítulo 8. En la del capítulo 7, allí leemos en los versículos del 3 al 7, y habla allí también, en una visión muy parecida, estaba mirando en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos combatían en el gran mar, y cuatro grandes bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bestias que suben del mar. ¿No suena de algo esto, no? Sí, porque sienta también las bases en el lenguaje, etcétera, en las ideas, los conceptos de las bestias del Apocalipsis, una de las cuales subía del mar, ¿verdad? Pero bueno. Y bien, dice, la primera, versículo 4, era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado de la tierra y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí la segunda bestia semejante a un oso, la cual se levantaba de un costado y tenía en su boca 3 costillas en sus dientes. La tercera, versículo 6, he aquí otra semejante a un leopardo. Y después la cuarta, en el versículo 7, una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte. 4 bestias. 4. De la misma manera que también teníamos las 4 partes de la estatua en el capítulo 2. ¿No? Cada una se diferencia
pues por la parte, la cabeza, el pecho, el vientre, las piernas, etcétera, ¿no? Y aquí son 4 bestias, ¿no? Y como digo, esto sienta las bases de todo el lenguaje del Apocalipsis para hablar de los poderes humanos en contra de Cristo como la bestia o las bestias, ¿no? Bien. Y son 4. Y son 4. Y bueno, pues entonces no vamos a hacer aquí una cosa muy, muy detallada de esta visión, pero en cuanto a la segunda, fijémonos, habla de un oso, la cual se levanta de un costado y tenía en su boca 3 costillas en sus dientes. Entonces vemos, es un oso, como por así decirlo, como jorobado, ¿no? Que se levanta más de un lado que de otro, ¿no? Perdonadme que ponga esto, pero para hacerlo así un poco más visual, ¿no? Que lo veamos todos. Bueno, pues entonces, vamos entonces al capítulo 8 y allí leemos en el versículo 20, nuestra visión, y ahí leemos el macho cabrío, un carnero, ¿no? De un carnero que tenía 2 cuernos, los cuales son los reyes de Media y de Persia. Media y Persia es el carnero, una bestia, un animal. Media y Persia. Pues se puede decir bipartito. Y viendo capítulo 7, un lado sobrepasa, sobrepuja, excede más que el otro, ¿no? Se levanta más que el otro. Son 2 reinos, pero están contemplados como uno, Media y Persia. Entonces, ese sería uno, y el siguiente, versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Con lo cual tenemos Babilonia, Media, guión Persia, todo junto. Media, Persia, todo junto. En la segunda. La tercera, Grecia, en concreto, Alejandro Magno, y en los capítulos 8, 9, 10 está descrito, sobre todo la figura de Alejandro Magno, y cómo inmediatamente a su muerte, su gran imperio se iba a dividir en sus seguidores. Está escrito, ahí está, anunciado por antemano, de antemano. Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Por último, ¿no? El imperio universal durante el cual Jesucristo nació y su reino se estableció en la tierra. ¿No? Concuerda perfectamente. Vemos. Cristalino, ¿no? El agua es transparente. No hay ningún tipo de tierra, ni de alga, ni de musgo. Se ve el fondo sin más, ¿no? Lo que decía que hay otras explicaciones y otras que vienen a hacerlo todo más así, ¿no? Más lioso todo, ¿no? Los liberales y los judíos. ¿Por qué esto? Pues hombre, porque no van a estar aquí reconociendo a Jesús, ¿no? Si lo han rechazado, no van a reconocer que Él es la piedra. No van a reconocer que la iglesia es el reino que se implanta sobre la iglesia. No lo van a reconocer, porque lo rechazan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, bueno, es muy fácil. Agarran Media, guión Persia, ¿qué hacen? No, pues cortan por en medio, entonces dice Media por un lado, Persia por otro, y después el último imperio es Grecia, en particular Antíoco Epífanes. Entonces estamos hablando del tiempo de los macabeos, cuando pues Antíoco Epífanes, que era uno descendiente, entre comillas, ¿no?, de Alejandro Magno, no físicamente, pero sí su imperio, pues se profanó el templo de Jerusalén, etcétera, 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 ¿no? No sé si fueron 200 años, etcétera, antes de Cristo, ¿no? Y de eso, pues, esta escritura no tiene nada que ver con Cristo, ¿no? Esta escritura, según ellos, por lo tanto, pues su significado literal, ¿no?, según ellos, ¿no?, pues excluye a Cristo. Es también la visión, básicamente, de los liberales y de los modernistas, que, por supuesto, pues excluyen toda visión sobrenatural de la Escritura, toda inspiración, y, pues, hombre, ver a Cristo en el Antiguo Testamento como su significado, el significado de esas palabras,
pues ellos también lo rechazan por principio, ¿no? Filosóficamente, ¿no? Sobre bases filosóficas. Pero, como decía, la misma escritura nos da la clave. No hemos de inventar nosotros. No lo sacamos nosotros de la chistera ni de la manga. Es la escritura mismo que nos lo da. Entonces son los 4 imperios: Babilonia, del año 605, he dicho, hasta el 539, el imperio Medo-Persia, de 539 hasta el 330, después Grecia, 330, ¿no? Hasta la venida del imperio romano, que bueno, pues el imperio romano, Roma, pues ya comenzó en los 600 antes de Cristo, etcétera, etcétera, pero como imperio, ¿no? Imperio tiene un emperador, ¿no? El César, ¿no? Pues esto se constituyó como imperio, con emperadores y con césares, poco antes del nacimiento de Jesús. Sabemos la historia de Julio César, Augusto César, etcétera, etcétera, ¿no? Antes era una república, la República Romana. Y a partir de ahí fue imperio hasta que, como veremos, ¿no? Pues dejó de ser. Bien, pues entonces estos son los 4 imperios, ¿no? Y bueno, pues de estos 4, pues fijémonos que llama la atención, hemos dicho 4, pero al final dice que el último es de 4, ¿no? Es de hierro. Pero el último dice que también, volvamos aquí al capítulo 2, si no, malamente. Vemos entonces la explicación, versículos 41, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, pero habrá en él algo de la fuerza del hierro, de la manera que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino en parte será fuerte y en parte será frágil. Y entonces uno diría, oye, pues vemos, tenemos aquí el oro, tenemos aquí la plata, tenemos aquí el bronce y tenemos aquí el hierro. Y después tenemos el hierro mezclado con el barro. Son 4, pero con el barro, entonces resulta que si contamos son 5, ¿no? ¿Cuál es el quinto entonces? ¿Se trata de un reino aparte? Y entonces vienen, ya no son entonces los judíos y liberales, pero vienen otros hermanos, esta vez, pero con unas ideas extremistas muchas veces y equivocadas también en cuanto a la escritura, la profecía, que son los dispensacionalistas. Y nos dicen que es un quinto reino, que no es el cuarto reino, sino es el quinto reino que vendrá en el futuro del futuro del futuro, justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Entiéndase, el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces que, bueno, desde los tiempos de la última imagen, el Imperio Romano, hasta el otro, pues será, a saber, ¿no? Y pasarán miles de años, ¿no? Y lo identifican, muchas veces lo han identificado esto con la Unión Europea. Por supuesto, yo no estoy muy partidario de la Unión Europea, ¿no? Los que me conocen en Petit Comité, pues lo podrán decir, pero no digo que eso sea el imperio de, bueno, el quinto reino, digamos, de Daniel, ¿no? De hierro y barro cocido. ¿Por qué? Porque aquí esta misma visión habla de 4 reinos y no más. 4, no 5, 4. Pues ¿dónde vemos esto? Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados a una: el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y se volvieron como el tamo de las eras del verano. Se levantó el viento y nunca más se les halló lugar. El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. No se considera el barro y el hierro como un nuevo
reino, si no se puede decir así, como la prolongación del Imperio Romano en un estado de desintegración o en un estado de debilidad, que coexiste el Imperio Romano con otra realidad, ¿no? Como que el Imperio Romano a la vez existe y no existe. El Imperio Romano a la vez es fuerte y a la vez es débil. La gran paradoja de este Imperio Romano que coincide con lo que ha sido el Imperio Romano a lo largo de su historia. Porque ¿cuántas veces, vamos a situar, intentar situar en el mapa, cuándo acabó el Imperio Romano? ¿Cuándo acabó el Imperio Romano? En Occidente, incluso hay en las fechas, ¿no? División y uno dice una u otra, ¿no? Pero normalmente se pone 476 después de Cristo, en Occidente, ¿no? Bien. Pero el Imperio Romano se dividió, por así decirlo, administrativamente porque la capital, Roma, se trasladó al oriente, a Bizancio, ¿no? Actual Constantinopla, etcétera, ¿no? Constantinopla, Estambul, ¿no? Bien. ¿Cuándo acabó el Imperio Romano en el oriente? La toma de Constantinopla en 1453, ¿no? Se acabó entonces el Imperio Romano. Así. ¿Por qué? Pues porque aquí en Occidente perduró. ¿A través de quién? De Carlomagno y de sus sucesores, que no en vano, pues en ellos continuó la idea del imperio romano germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero el imperio, digamos, romano del Oriente desapareció por completo la idea, o la idea ha seguido continuando en algún lugar. Pues sí, señores, nos guste o no, en Rusia, porque el zar de los rusos es César, es la pronunciación de César. Y entonces la idea del imperio romano de Oriente ha perdurado y ha prolongado en el tiempo hasta, bueno, vamos a ver ahora, pero en Rusia, de la misma manera que en Occidente perduró en el imperio romano germánico en las tierras del centro de Europa. Entonces, ¿cuándo acabó? ¿Os fijáis? ¿Os dais cuenta? ¿Nos acordáis hace unos cuantos meses que estábamos hablando del inicio del torrente de iniquidad y perversidad, sobre todo sexual, que ha asolado nuestros países, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue la fecha de inicio? 1918. ¿Cuál fue esa fecha? ¿Qué tuvo de particular esa fecha? El fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió en el fin de la Primera Guerra Mundial? El fin de, 1, el Sacro Imperio Romano de Occidente, y 2, el imperio, llamámoslo así, ruso, de los emperadores rusos. A una, los dos juntos. Los dos restos del Imperio Romano desaparecieron, ¿no? Hasta el día de hoy sigue habiendo Rusia, pero habiendo pasado los soviéticos, no hay, se puede decir, un imperio, ¿no? Ni Putin es un zar, ni tampoco se ha resucitado que veamos el Sacro Imperio Romano, ni la Unión Europea es la heredera del Imperio Romano. Es otra cosa. 1918, vemos, esa fecha es muy importante, anotémosla, ¿no? Pongámosla ahí con coloritos. Porque entonces podemos decir, si es así, esa fecha tiene importancia escatológica en cuanto a los últimos tiempos. ¿Cuál puede ser? Lo tenemos que mirar, no lo vamos a avanzar, no vamos aquí a aventurarnos, ¿no? A hacer conjeturas. Pero tiene una importancia.
en un solo día, plum, acaba esos dos imperios herederos, perpetuadores de la idea del imperio romano, y pues conoce el mundo tal como lo conocemos, comienza el mundo tal como lo conocemos hoy en día nosotros, ¿no? Que trae pues el desbordamiento de la iniquidad y de la impureza, etcétera, etcétera, que hemos estado viendo. Esto sería en cuanto a la identificación, meramente un trabajo de identificación. Podríamos ir un poquito más a lo profundo en cuanto a esta visión. No vamos a ver pues esto mucho más en profundidad, ¿no? Y vamos aquí a hacer pues mucha excavación, ¿no? Pero sí que sería bueno como un poco de destellos, como un poco de orientaciones, ¿no? A que veamos esto a lo mejor con otros ojos. Fijémonos una serie de ideas, ¿no? Brevemente, primeramente. Sí, se trata de una sucesión de imperios, ¿no? Sucesión. Babilonia, sigue este, sigue el otro y el otro. Se suceden los imperios, pero normalmente se pasa por alto el hecho de que todo es una misma estatua. Una misma estatua. Eso lo que da un poco a vislumbrar, a entrever, es como que se trata del mismo poder mundial. Un poder hegemónico, un poder del imperio universal, ¿no? A cada época un poco, pues, según el tamaño del universo conocido en aquel entonces, ¿no? Pero es la misma idea. Entonces, sí, hay una evolución, ¿no? Hay, digamos, se va decreciendo, digamos, el valor de los metales. El oro, la plata, el bronce y el hierro. Y al final, los últimos son los más brutos, los más, por así decirlo, fuertes, poderosos, y los primeros, los de más valor, ¿no? Pero todo forma parte de un mismo cuerpo. Y fijémonos, ¿no? Un mismo cuerpo, de la misma manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pues podríamos aquí estar hablando del cuerpo del poder universal. De la misma manera que también podemos pensar, cuando estamos hablando del misterio de la iniquidad, de que hay un cuerpo espiritual de la iniquidad, ¿no? Que ha de traer al inicuo, al anticristo, a la tierra. Hay cuerpos, ¿no? Hay principios espirituales. En este caso, por un lado, Cristo, ¿no? Pero esto se manifiesta visiblemente en la realidad. Y eso es lo que se explica o se da a conocer con la palabra cuerpo, la estatua, ¿no? Ya iremos esto viéndolo más adelante, si Dios lo permite, pero en el capítulo 3, curiosamente, vemos Nabucodonosor hace una estatua entera de oro. Es como si él dijera, en esa estatua, como dijera, no, toda la estatua, todo el poder universal es Babilonia y lo va a ser así, seguir siendo siempre, ¿no? Parece como si fuera esto sus preocupaciones, ¿no? Las preocupaciones que él tendría en su cama. Esto va a durar para siempre, este va a ser el imperio universal. ¿Cómo voy a afirmar el poder universal para siempre, ¿no? Y entonces Dios le reveló lo que iba a ocurrir. No va a ser así. Bien, pero vemos, es la misma idea, el mismo principio. Por otra parte, estamos hablando ya sí de las bestias, ya lo hemos anunciado, ¿no? Dicho de paso, estos poderes se comparan a estos metales, pero después a bestias, animales feroces y salvajes, ¿no? No es una comparación muy simpática y no los deja en buen lugar, ¿no? Pero por otra parte, fijémonos que estamos hablando de ¿qué? De reyes. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Y aquí toda la lógica de este pasaje está hablando del principio de los reyes, de la monarquía, de Nabucodonosor y de, pues, Ciro, y después Alejandro, y después, llegado el caso de Herodes, y después también el César. El principio monárquico.
Podemos ser, a lo mejor, de convicciones republicanas. Esto no estamos hablando aquí de esto, pero estamos hablando se puede decir valor, se puede decir escatológico, se puede decir de la monarquía, del principio monárquico. Y no en vano, Cristo vino cuando ya el Imperio Romano se había conformado como imperio, con emperadores, con monarcas, ¿no? Hereditarios. Pero no es eso lo que quería yo decir, sino que intentemos ponernos un poco en la mente de Nabucodonosor y de los demás monarcas mundiales o imperios mundiales. ¿Qué es lo que les mueve? ¿Qué es lo que les mueve a querer dominar todo el mundo? ¿No? La lógica, la manera de hablar actualmente, es que es el poder conquistar todas las naciones para tener el poder, sí, por supuesto. Y tener todas las riquezas, sí, por supuesto, nadie niega todo esto, sí, pero ¿qué es lo que les mueve? Pues, hombre, siendo un poco benignos, no va a ser solamente el querer robar, ¿no? Los españoles fueron a América a robar, ¿no? Y a explotar a todos los que estaban ahí. Hombre, que lo hagan, pues lo hayan hecho o no, no voy a negar que no, pero habría algún principio, algún motivo que les llevaba ahí, no solamente sería la codicia. ¿Cuál era la idea? Bueno, no solamente del imperio español en su día, sino de todos los imperios, siempre hay una idea de base que se quiere extender a todo el mundo. Un principio de civilización que se quiere extender a todos los demás países de la Tierra porque se considera que es universal, válido para todas las naciones de la Tierra. Veamos el imperio americano, implantado después de 1918. Es exactamente lo mismo. Son los valores de la democracia liberal y sobre todo en la versión americana, estadounidense, que se ha querido implantar en todas las naciones de la Tierra. Y se ha más o menos conseguido. Y hasta el punto que se identifica esto con LGTBI. Si estás en contra de LGTBI, estás en contra de la democracia. Y eres facha, o eres fascista, o eres una cosa muy rara y muy mala. Porque se identifica en la misma esencia a los valores de la civilización en la que vivimos. ¿Vale? Entonces, esto ha sido así en todos los imperios. Se ha querido, comillas, civilizar a las naciones de la tierra. El imperio español llevando el catolicismo medieval. Y todos los imperios el imperio romano, los valores culturales positivos del imperio romano, sobre todo su disciplina, el concepto de la disciplina personal, la disciplina social, la virtud romana. La virtud romana es un concepto varonil. Varonil. ¿No? De dominar y subyugar las propias pasiones de uno mismo. Y muchas cosas más, ¿no? También, pues yo sé, las obras públicas, ¿no? Las tribus galas y las tribus aquí en Numancia no tenían ningún interés en construir vías romanas, ni acueductos. Para ellos la naturaleza tal y como está ya les venía bien. Adoraban la naturaleza. Y los romanos no. Querían dominar la naturaleza y ponerla al servicio de sí, de los hombres y del imperio. Y también el Estado, por así decirlo, de derecho, salvando las distancias que vemos en el libro de los Hechos, para por lo menos los ciudadanos romanos. El imperio de la ley. Y unos derechos a los ciudadanos romanos, lo único que no era para todo el mundo, era un privilegio ser ciudadano romano. Pero había una serie de derechos y no te podían tocar. Así sin más.
Te protegían hasta ponerte aquí, pues, pues no sé, un ejército romano para protegerte. O llevarte en un barco con todo lo que eso te cuesta. Y lo hacían, porque eres ciudadano romano. Bien, el imperio griego, la filosofía, la razón, etcétera. Así pues, todas las cosas, ¿no? Bueno, pues para ello, para hacer esa idea algo universal, tienes que conquistarlos. Y tienes que ser fuerte. Y tienes que tener poder. Entonces es, por un lado, esta idea, esta, se puede decir, sabiduría, esta razón, ¿no?, que le mueve a llevarlo a todas las naciones de la tierra, y por otra parte el poder para aplicarlo. Y entonces ahí tienes un imperio. Ahí tienes un imperio. Bien, pues en cuanto a Jesús mismo, es la piedra arrancada o desprendida de la montaña. Y si vamos a ver también el significado de estas dos ideas en la Escritura, vemos que la piedra, Jesucristo es la piedra angular, como hemos dicho, pero las montañas no, es el símbolo también de la eternidad y del poder de Dios. El Salmo 90, ¿no?, está hablando, ¿no?, de que antes de que la tierra fue fundada y fueron creadas las montañas, Dios ya existía, la eternidad de Dios. Y fijémonos, si vamos ya para hacerlo ya breve, si miramos en Job capítulo 27, está hablando de las montañas. Es el pasaje de la sabiduría, ¿no? Y está hablando de las montañas. No, es el capítulo 28, ¿verdad? Versículo 1 y 2. Y de ciertamente la plata tiene su mina, y el oro por lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la tierra se funde el bronce. ¿Vemos? Está hablando aquí del oro, de la plata, del bronce y del hierro. Y está hablando de las montañas, ¿no? Y Cristo entonces es sacado de la montaña y da a la estatua y hace que esa estatua se venga abajo. ¿Es una casualidad? Yo creo que no lo es. ¿Por qué? Porque si tomamos las dos ideas que hemos dicho, del imperio, de la civilización y del poder, resulta que Cristo, Él es la contrapartida de las dos cosas. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 1 nos lo dice bien claro: Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es el poder de Dios. Cristo, para los llamados, es la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Y Dios lo que hace es, con esta sabiduría y con este poder, confundir la sabiduría y el poder de los sabios y de los poderosos según el mundo. Lo confunde, lo echa a tierra, lo abate, no se puede levantar. Y vino Jesús entonces. Y ese fue el golpe mortal a ese imperio universal, a sus ansias de sabiduría humana y de su poder. Y el poder de Dios, que ante los hombres, a los ojos de los hombres es inocuo, no tiene ningún poder, ni la sabiduría de Dios es cosa de locos y de necios, pues es más sabia que la sabiduría de los hombres y más poderosa. De manera que el imperio de Cristo echa abajo los imperios humanos y solamente permanece Él. Y es lo que nos viene a decir aquí en Daniel capítulo 2. Y esa piedra arrancada, ese Cristo que da de plano contra el imperio y lo hace caer, crece, dice, hasta llenar toda la tierra. Y ahí está hablando de qué. Esa piedra, Cristo, que es la cabeza, tiene un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, ¿no?, es su iglesia. Y es la iglesia de Cristo que crece hasta cubrir toda la tierra. Y es de esta manera como
la gloria del Señor cubre la tierra. Porque la iglesia es la que crece hasta cubrir toda la tierra. Y la iglesia es inexpugnable, imbatible, y no puede pasar. Y no puede ser derrotada. Y la puedes estar machacando, y la puedes estar enterrando viva, y le puedes estar aferrando, le puedes estar haciendo lo que quieras, que es imposible acabar con la iglesia. Imposible. ¿Por qué? Porque está unida espiritualmente por el Espíritu Santo a Cristo. Cristo mora en sus miembros y Él es el Dios Todopoderoso. Así pues, nadie puede acabar con Cristo. Nadie puede acabar con Él. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Al contrario, la iglesia poseerá las puertas de sus enemigos, las puertas del infierno. Y el infierno tiembla realmente ante el avance de la iglesia, porque no puede hacer nada contra ella. Si la iglesia está en Cristo y si se mantiene en la verdad y en la fidelidad de la palabra de Dios, nada puede hacer contra ella. Nada. Nada. Ni siquiera con las peores persecuciones o las peores cosas. Nada, es que no puede hacer nada. Entonces, es un enemigo ya caído, ya derrotado, y es solo cuestión de tiempo de que nuestros ojos lo